Estamos grabando y yo os voy a mandar tanto el documento de presentación como la grabación, así que podréis acceder a ella tantas veces como queráis. Que sepáis que si entráis en nuestra página cuentosparacrecer.org y vais al apartado vídeos, encontraréis todas las webinars que hemos hecho grabadas, así que si alguna os la perdéis, etcétera, podéis entrar y consultarla desde el apartado vídeos, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, por mi parte, a modo introductorio, esto es todo. Pasa un minuto de las 7 de la tarde aquí en España y, por tanto, vamos a iniciar ya esta sesión en la que hoy vamos a hablar sobre habilidades prelectoras. ¿Qué necesitamos para aprender a leer? ¿De qué vamos a hablar hoy en concreto? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso por la neurociencia de la lectura, porque es muy importante entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y cuando aprendemos a leer. Esto es lo que nos debe guiar para entender qué vamos a necesitar para aprender a leer, cuáles van a ser estas habilidades prelectoras. En segundo lugar, vamos a entender las dos grandes etapas que hay en el proceso lectoescritor, cuáles son. Y luego vamos a pasar a entrar muy en detalle a entender este concepto de la alfabetización emergente o habilidades prelectoras o etapa prelectora, entender qué habilidades son las habilidades prelectoras, cuál es la secuencia de aprendizaje de estas habilidades prelectoras. Y vamos a intentar entender un poquito más o daros un poquito más de contenido sobre algunas de ellas. No nos va a dar tiempo de hablar de todas, pero sí algunas de ellas que creo que son quizá las que más confusión hay, pues poder entenderlas un poco mejor. ¿Sí? Así que vamos allá con la primera parte. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Lo primero que me gustaría que quedara muy claro es que la lectura no es algo que no sea natural, es decir, no venimos preparados genéticamente hablando para poder acceder al hecho lector. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista neurológico la lectura es un proceso artificial y como tal implicará que acceder a la lectura implicará que necesito reciclar algunas de las áreas cerebrales para poder acceder a la lectura. Esto desmonta yo diría un mito, una frase o un tipo de acercamiento al mundo de la lectoescritura cuando vemos que hay aquellos niños que no acaban, pues que no arrancan y nos dicen o decimos incluso este niño no está maduro para leer. La madurez y la lectura no tiene nada que ver, porque no estamos genéticamente preparados para la lectura. Un niño que no se está arrancando a leer es un niño que no está preparado para leer y esto quiere decir que no tiene las habilidades prelectoras necesarias. La buena noticia es que es un proceso aprendido, es un proceso que podemos entrenar y es un proceso que podemos enseñar, no es un proceso madurativo. Si dejamos a una persona y no hay ningún estímulo desde el punto de vista lector o escritor, no va a desarrollar de manera natural la lectura y la escritura. Sin embargo, si dejamos a un niño en un contexto social con personas que hablan a su alrededor, este niño va a aprender a hablar sin una instrucción directa, ¿sí? Porque estamos genéticamente preparados, pero no estamos genéticamente preparados para la lectura. Con lo cual, cuando encontremos un niño que no acaba de arrancarse, olvidémonos lo de madurez y veamos cómo podemos ayudarle, cuáles son las habilidades que aún le faltan adquirir para poder lanzarse a leer y a escribir. ¿Por qué decimos si por tanto el hecho lector no es un hecho que nos sea natural? ¿Qué es lo que sí nos es natural? Pues tenemos que entender que el proceso lector, que la lectura y la escritura es un proceso que tiene relación, no solo relación, sino su base es el lenguaje. Vamos a intentar entender un poco cuál es la evolución dentro de la evolución de la especie y cuál ha sido la evolución en términos de lenguaje. En la base del lenguaje tenemos el lenguaje emocional. ¿Qué es el lenguaje emocional? El lenguaje emocional es aquel que usan los bebés solo nacer, mucho antes de haber desentrañado el código del lenguaje, mucho antes de haber entendido qué significan las palabras.
se están comunicando con nosotros. ¿Y cómo se comunican los bebés? Los bebés se comunican con el gesto, con el cuerpo, con la mirada, con los sonidos, con el llanto, con la risa, etc. Todo esto es una forma de comunicación, es una comunicación ruda y es una comunicación directa. Esta es la comunicación emocional. También le hemos llamado a esta comunicación emocional, le hemos llamado comunicación no verbal. Y de hecho sabemos, hay varios estudios que nos dicen que el mensaje que llega en un 90, pasado el 90%, es no verbal. ¿Sí? Aquello que capta nuestro emisor del mensaje no es tanto las palabras que decimos, sino la manera que tenemos que decirlas. El cómo lo decimos, el cómo entonamos, cómo movemos el cuerpo, cómo estamos. Esto es importantísimo. Y es importantísimo porque tenemos que entender que el lenguaje hablado se sustenta sobre las bases del lenguaje emocional. El lenguaje emocional, solo nacer, ya lo estamos usando. ¿Qué ocurre? Ocurre que el hombre, la especie, evoluciona y hace 2-3 millones de años con el Homo habilis, y hay una mayor socialización, una vida en sociedad más rica, necesita desarrollar sistemas de comunicación más finos. Y aquí aparece el lenguaje hablado. El lenguaje hablado, que evidentemente aparece hace muchísimo tiempo y ha sido codificado dentro de nuestra genética, es decir, los bebés ya muestran actividad cerebral en las redes que van a permitir el lenguaje muchísimo antes de haber accedido a la significación de las palabras y muchísimo antes de haber accedido a la producción de las palabras. Con lo cual estamos genéticamente preparados para el habla. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos genéticamente preparados para el habla, pero esta habilidad solo se va a desarrollar en la vida en sociedad, cuando estamos con otras personas, cuando oímos estas palabras, entonces se empieza a desarrollar el lenguaje hablado. Es un proceso, por tanto, genéticamente codificado, pero es un proceso de aprendizaje social, se aprende en vida en sociedad. De hecho, hay documentados muchos o varios casos de niños que han sido privados de la vida en sociedad, solo nacer, y son niños que evidentemente cuando han sido rescatados no tienen lenguaje, y no solo esto, sino que la adquisición de este lenguaje, por mucha terapia que hayan tenido, es limitada. Con lo cual sabemos dos cosas: que el lenguaje, estamos genéticamente preparados para el lenguaje, que se desarrolla en la vida en sociedad y que hay periodos sensibles en la adquisición del lenguaje, que si pasamos estos periodos no vamos a poder acceder a esta ventana de oportunidad, este periodo sensible se cierra. ¿Qué ocurre con la lectura? Seguimos avanzando en este desarrollo del lenguaje. Hace unos 6.000 años aparece el lenguaje escrito y con él la lectura, por tanto la decodificación de este lenguaje escrito. ¿Y por qué aparece? Pues cuando tenemos la necesidad de comunicarnos con alguien que no tenemos delante. Y aquí empieza a aparecer la necesidad de dejar un mensaje escrito y por tanto aprender a escribir y a decodificar. Dentro de la evolución de la especie, 6.000 años parece que no es suficiente tiempo para que haya codificado genéticamente hablando y por tanto que haya creado una red desde el punto de vista neurológico que permita la lectura. Por tanto, para acceder para poder decodificar esta información, vamos a necesitar dos cosas: usar las redes del lenguaje, que sí tenemos preexistentes, y además reciclar, a través de un proceso de aprendizaje, vamos a reciclar un área de nuestro cerebro que va a permitir acceder a la lectura y a la escritura. Tenemos que tener, por tanto, muy claro dónde situamos la lectura y la escritura. La lectura y la escritura se sustentan sobre las bases del lenguaje oral. Esto es importantísimo. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay que entender que el proceso de adquisición de la lectoescritura es un proceso que debemos construir en base al lenguaje. Muchas veces iniciamos el proceso de la lectura y la escritura, o pensamos que iniciamos o queremos iniciar el proceso de lectura y la escritura a través, lo primero que hacemos con los niños, 3-4 años, es presentarles letras. ¿Sí? La letra
que evidentemente es un axioma, es algo que necesitamos para escribir, por supuesto, y para leer, pero nos es muy desconectado del lenguaje. Tenemos que construirlo en base al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues en base a lo que nos es más natural, que es el lenguaje oral, y luego ir estirando de allí para llegar, evidentemente, a conocer las letras y a conocer y a ser capaces de escribir y de leer. Pero muchas veces queremos empezar la casa por el tejado. Y para saber por dónde tenemos que ir, tenéis que recordar esta gran idea, que el proceso lectoescritor es un proceso que se construye en base al lenguaje. Esto os decía que el lenguaje, sí que estamos genéticamente preparados para el lenguaje, y apoyaba y os decía que observamos en bebés actividad cerebral en las redes del lenguaje. Hay varios neurólogos como Dean, que es una de las personas que más han estudiado el cerebro lector, que ya están observando o han sido capaces de observar en bebés muy pequeñitos, de 4 o 5 meses de edad, ya se muestra actividad en las redes del lenguaje. Y no solo esto, sino que se ha demostrado que los bebés de estas edades son capaces, a través de un sistema estadístico, de decidir de los sonidos que escuchan, poder decir cuáles son los sonidos que pertenecen a su lengua materna y por tanto van a prestar atención y por tanto van a activar la ruta fonológica del lenguaje, y cuáles sonidos no pertenecen a su lengua materna y son capaces de diferenciar lenguas tan parecidas desde el punto de vista fonológico como puede ser el español y el italiano. Con lo cual, los bebés podemos decir que son genios lingüísticos, que tenemos un sistema depuradísimo para poder acceder al uso y al desarrollo de estas redes del lenguaje. Por tanto, ¿qué sabemos respecto al proceso de adquisición de la lectura y la escritura? Que es un proceso que debemos construir desde el lenguaje, se asienta en el lenguaje oral, es un proceso que aprendemos, es un proceso que no nos es natural y que como tal debe ser secuencial, y la secuencia nos la debe marcar arrastrar, construir desde la oralidad, desde el lenguaje oral. Y ahora cuando veamos la secuencia de habilidades prelectoras lo veremos un poquito más claro, no me quiero adelantar. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos? ¿Cuáles son las redes, los circuitos que van a sustentar esta lectura? En primer lugar, la primera gran idea es que la lectura no activa una única red cerebral, no leemos en un lugar, sino implicará la coordinación de múltiples estructuras cerebrales. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos pensando en los niños que están aprendiendo a leer. Es un proceso complejo porque es un proceso de coordinación de muchísimas redes cerebrales, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un proceso que, como no nos es natural, para poder acceder a él tenemos que reciclar un área cerebral, con lo cual, de nuevo, suma otro peso a la idea de que la lectura es un proceso, la adquisición de la lectura va a ser un proceso largo y un proceso complejo. Tengo la sensación, y esto es una cosa que hablamos mucho en los cursos, que queremos adelantar este proceso, ¿no? Que queremos que este proceso sea cada vez más rápido, ¿no? Cada vez los niños empiecen antes, ¿no? Antes asumíamos que los niños empezaban a leer y a escribir hacia los 7 años, y ahora los niños que están acabando, por lo menos aquí en España, educación infantil, es decir, último curso de educación infantil, 5 o 6 años ya tienen que leer, ¿no? Tienen que pasar a primaria leyendo, porque no sé bien por qué, pero es un proceso que queremos adelantar, y como tal creo que los años prelectores nos los estamos comiendo. En vez de preparar, en vez de darle valor a la prelectura, estamos queriendo adelantar la lectura sin prepararla bien, con lo cual creo que cada vez vamos a ver más probablemente dificultades pues básicamente con una base clarísima, que es la falta de preparación de habilidades prelectoras. Para ejemplificar, mirar simplemente para que veáis un pequeño vídeo para ver qué activa todas las áreas cerebrales que se activan cuando leemos una única palabra.
Todas estas son las redes, las partes de nuestro cerebro que se activan cuando leemos una palabra. Por tanto, imaginar el dispendio energético, la cantidad de energía que tenemos que invertir, sobre todo al principio del proceso, cuando no está automatizado, para conseguir leer. Con lo cual, esta idea de que no podemos acortar este proceso, porque este es un proceso de gran calado, incluso de reciclaje neuronal. ¿Cuáles son estas redes que se activan? Vamos a darles un poco nombre y apellido a cada una de ellas. Tenemos una primera parte, tenemos aquí una entrada en la región occipital, tenemos la entrada visual, es el inicio, la activación del proceso. Después tenemos otra parte que es la región ventral occipotemporal o caja de las letras, una región de conectividad que conecta la entrada visual con lo que van a ser las redes del lenguaje. Y luego tenemos las redes del lenguaje que van a coexistir durante una lectura de un lector experto, va a usar las dos redes de manera coordinada en función del tipo de palabra que me van a permitir acceder al significado de esta palabra. Vamos a intentar entender paso a paso cada una de ellas qué es lo que ocurre. Tenemos la primera red que decimos que se activa, es este circuito visual. En este circuito visual, evidentemente es el inicio del proceso, es la entrada de información en el sistema. Y aquí se dan dos procesos, yo diría, importantísimos, no solo importantísimos, sino que tienen una gran digamos, marcan mucho algunas cosas respecto a cómo enseñamos. Veámoslo poco a poco. Lo primero que hace el circuito visual es normalizar la palabra. ¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Normalizar la palabra quiere decir generar un código fuente que me vaya a permitir leer en distintos tipos de letra, mayúscula, minúscula, letras de colores, grandes, pequeñas, de Times New Roman, Comic Sans o lo que sea. ¿Esto qué quiere decir? Por tanto, trato esa palabra no como una imagen, no como un dibujo, sino como una unidad de información. Eso es lo que hace el circuito visual, normaliza, le da a esa palabra una unidad de información. Es capaz de quitar el efecto gráfico. Y es tan bestia lo que hacemos, es tan importante lo que hace el circuito visual, que somos capaces de leer un texto en el que no solo hay letras, sino también hay números. Y ahora sí que os pido que lo leáis, lo miréis 30 segundos y quien esté preparado me escriba por el chat qué es lo que cree que pone este texto. ¿Nadie lo lee? El Quijote sí, pero ¿qué pone? En un lugar de la Mancha, ¿vale? Dice el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, eso es. ¿Vale? No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, bla, bla, bla. Exacto. Habéis sido capaces de leer este texto cuando no había letras, sino que había letras y había números. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque vuestro circuito visual lo primero que ha hecho es normalizar. Gran pregunta que siempre me hacéis varias veces es: María, ¿cuál es el mejor tipo de letra para leer? Pues para leer no hay un tipo de letra mejor, porque nuestro circuito visual lo primero que hace es normalizar esta información. Somos capaces de leer incluso cuando hay números. Por tanto, no hay un tipo de letra para la lectura mejor que otro, porque nuestro cerebro lo primero que hace es normalizarlo. Con lo cual, esta gran preocupación del tipo de letra, no os preocupéis, no existe esta preocupación. Otra cosa es que haya letras que a la mano me resulten más fáciles de escribir, pero a la lectura, lo primero que hace desde el punto de vista neurológico, no tiene sentido el efecto tipo de letra. Segunda cosa que hace el circuito visual.
El circuito visual descompone las palabras, las divide. Lo primero que hago, no leo palabras como un todo. Desde el punto de vista neurológico, la lectura es descomponer la palabra para volver a componerla para acceder a su significado. Es decir, la idea de la palabra como un todo solo existe en el significado, ¿sí? Pero en el proceso de la lectura, el proceso de la lectura es descomposición para volver a componer, para acceder al significado. Y la descomposición se hace en el circuito visual. ¿Y qué es la descomposición? Pues por cada una de las palabras que leemos generamos un árbol jerárquico y se divide a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Y con esta información normalizada y jerarquizada, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro cerebro? Pues la manda a esta región ventral occipotemporal o caja de las letras, esta área de conectividad. Esta es una área, es el área que reciclamos cuando aprendemos a leer. Esta es un área que antes cuando uno leemos, está encargada de determinar distintas formas geométricas, incluso las fisonomías de las caras. Cuando empezamos el proceso lector, empieza a reciclarse. ¿Qué quiere decir que se recicla? Quiere decir que dentro de esta área se crea una gran biblioteca de cadenas de identificación rápida. Es decir, de las palabras que han venido jerarquizadas en el circuito visual, se van almacenando en la caja de las letras. Por esto, un lector experto muestra mucha más actividad en la caja de las letras que un no lector. Cuando le mostramos una palabra a un no lector, no hay actividad en la caja de las letras, que un lector inicial, que hay poca actividad en la caja de las letras. La caja de las letras lo que hace es crear una gran biblioteca de todas aquellas palabras que yo ya he leído. ¿Y con qué objetivo crea esta gran biblioteca de palabras jerarquizadas? Con el objetivo de decidir hacia dónde envía la información. Aquellas palabras que están en mi gran biblioteca de la caja de las letras, las voy a mandar hacia la ruta directa o ruta léxica. Aquellas palabras que no están en la caja de las letras, es decir, no conozco o no he leído nunca, esas palabras las voy a mandar hacia la ruta fonológica. Las rutas del lenguaje sirven para componer la palabra y acceder al significado. Y la caja de las letras tiene el objetivo de decidir hacia qué ruta envía la información. Ahora pensemos en los primeros lectores. Los primeros lectores, esta gran biblioteca la tienen como vacía. No hay información en esta biblioteca. La tengo que rellenar, la tengo a medida que voy iniciando el proceso, voy llenando esta gran biblioteca. Por tanto, los primeros lectores leen única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. No es verdad que activen la ruta léxica. La única ruta que activan es la ruta fonológica. La fluidez lectora, desde el punto de vista neurológico, quiere decir la coordinación de las dos rutas del lenguaje. En la medida en la que coordino, en la medida que voy llenando esta caja de las letras, se va empezando a activar la ruta léxica. Y la coordinación, la fluidez quiere decir que mi cerebro, sin darme yo cuenta, decide en una lectura hacia qué ruta envía la palabra que le ha llegado del circuito visual. Por tanto, esta caja de las letras, importantísima, esta caja de las letras que nos muestra que los primeros lectores leen única y exclusivamente por la ruta fonológica. Por tanto, otra gran idea que ya nos tiene que empezar a sonar es la conciencia fonológica, es decir, la habilidad para notar los sonidos que construyen las palabras es una habilidad prelectora clave. Sin esta habilidad prelectora va a ser muy complicado arrancar el proceso lectoescritor porque leo única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. Veamos un poquito más estas dos rutas. Tengo dos rutas, una es la ruta directa o ruta léxica, aquella que leo las palabras que conozco, que ya están dentro de mi gran biblioteca. ¿Y cómo funciona? Compongo la palabra, accedo al significado y después a la producción fonológica.
¿Cómo funciona la ruta fonológica? Compongo la palabra, accedo a la producción fonológica y luego al significado. ¿Y qué es lo que observo en los primeros lectores? Acceso vía ruta fonológica. Veo la palabra mesa escrita. ¿Y qué hacen los niños? A. Primer paso. Segundo paso, mesa, composición fonológico. Y luego dicen, mesa, acceden al significado. ¿Sí? Esta es la única ruta que activan. Ahora pensaros si estamos trabajando, no hay un entreno fonológico claro, si no les damos habilidades fonológicas. Este proceso se va a hacer mucho más largo, mucho más complejo. ¿Sí? Visto cómo funcionan y algunas pinceladas de cosas que vamos a ver ahora, entendamos cuáles son las etapas dentro de este proceso lectoescritor. Podemos hablar de dos grandes etapas. Una es la etapa de la alfabetización emergente y la otra es la etapa de la alfabetización formal. El concepto de alfabetización emergente se empezó a hablar de ello hacia los años 80 en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que un porcentaje importantísimo de niños iniciaban el proceso lectoescritor sin las habilidades mínimas para poder leer y escribir. Y en ese contexto empezaron a echar la vista atrás y decir, bueno, pues quizá tenemos que ver qué es lo que ocurre antes de la lectura, porque quizá la clave está allí. Y en ese contexto se empieza a hablar de la alfabetización emergente. ¿Y qué es la alfabetización emergente? Pues la alfabetización emergente, en palabras de Clay, es todas aquellas habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollamos antes del inicio del proceso formal de la escritura que tienen relación con la lectura y la escritura. En otras palabras, de alguna manera, el concepto de alfabetización emergente nos lleva a tres ideas, yo diría, muy importantes. La primera de ellas, el proceso de adquisición de la lectura es un continuo. No empieza el primer día que vamos al cole, sino que inicia con nuestra vida. Es un proceso que tiene dos grandes etapas. Una etapa que le llamamos alfabetización emergente, que me prepara para, y una etapa que le podemos llamar alfabetización formal, que inicia el proceso. Pero es un proceso continuo. Todo nuestro bagaje desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista motriz, lo vamos a tener que activar cuando iniciamos el proceso formal. Por tanto, es un proceso continuo. Es un proceso que tiene sus bases en el lenguaje y esto es importantísimo entenderlo. Y después, el concepto de alfabetización emergente nos dice que los años prelectores son básicos, que no se trata de enseñar a leer a los niños de 3 años, sino se trata de preparar a los niños de 3 años para que cuando toque puedan leer. Y no es lo mismo la preparación que el inicio del proceso. Y tengo la sensación, como os decía antes, que a cada vez confundimos más los conceptos. El concepto de alfabetización emergente lo que nos pone en valor es esto. La preparación es clave. De hecho, observamos muchas veces cuando observamos dificultades en la adquisición de la lectura y intentamos entender qué es aquello que falla, acabamos yendo siempre a las bases y las bases son las habilidades prelectoras o de alfabetización emergente. ¿Cuáles son estas actividades o estas habilidades prelectoras? Pues podríamos decir que tenemos dos tipos. Por un lado tenemos las habilidades de decodificación y por otro lado tenemos las habilidades de comprensión. Las habilidades de decodificación son aquellas que me van a permitir transformar un texto que veo impreso en una producción fonológica que me van a permitir, por tanto, decodificar. ¿Y cuáles son las dos grandes habilidades de decodificación? La conciencia fonológica y la correspondencia fonema-grafema. Necesito estas dos grandes habilidades para decodificar. Y luego están las habilidades de comprensión, que van a permitir que cuando yo ya he decodificado, entienda lo que estoy leyendo. Y estas tienen que ver con el lenguaje. Si no tengo las palabras,
Si no voy a entender, podemos decir que yo puedo haber decodificado perfecto, pero el hecho lector no ha terminado porque yo no he entendido la palabra. Si yo me plantan delante la palabra mesa y no sé lo que es una mesa, he decodificado pero no he entendido. Por tanto, es importantísimo también estas bases sobre el lenguaje para entender que tienen una dependencia directa sobre la comprensión. Y esto ocurre en la prelectura, en los primeros lectores, pero esto es algo que luego se va a dar una vez. Podemos encontrar a niños mayores, de hecho encontramos muchas veces, que tienen habilidades de decodificación, decodifican, pero no entienden los textos. Y no entienden los textos porque está fallando en un porcentaje importantísimo las bases del lenguaje. Y esto creo que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, porque cada vez estamos perdiendo el lenguaje. Y esto es algo que está, yo creo que a mí la gente que he hecho muchos cursos este año, y una de las cosas que destaco, digamos, de este año que me hacéis llegar, y además de manera más global, es una gran preocupación, es esta pérdida del lenguaje, ¿no? Que se ha notado mucho, por ejemplo, este año post-pandemia, digamos, post-pandemia no, pero post-confinamiento, digámoslo así, que niños de 3-4 años hemos notado mucho una falta de habilidades del lenguaje, ¿no? El lenguaje es la clave de todo este proceso, no solo para llegar a decodificar, sino para llegar a entender, y tenemos que tener clarísimo que además hay un periodo sensible en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, si nos pasamos de frenada, si no desarrollamos el lenguaje cuando toca, luego va a ser mucho más complicado, y esto además va a tener un efecto a largo plazo en términos de comprensión, pero no solo en términos de comprensión, yo diría, sino también en términos de organización mental, ¿no? Al final, las palabras nos ayudan a pensar, nos ayudan a ordenar, ¿no? Si no tengo palabras, el orden mental, la capacidad de raciocinio se limita, ¿no? Nuestro mundo es menos rico, de alguna manera. Por tanto, ¿cuál es la secuencia? ¿Cómo deberíamos construir o cuáles son las habilidades prelectoras y cómo deberíamos secuenciarlas en el tiempo? Tenemos un primer estadio, que es el estadio del desarrollo del lenguaje. Y por tanto, como hemos dicho, este es un proceso que debemos construir desde el lenguaje. Si tengo niños que no hablan, si tengo niños que no tienen buena dicción, si tengo niños que no construyen frases, si tengo niños que no organizan el discurso, ¿cómo me voy a poner a presentarles las letras? Me tengo que enfocar en el lenguaje. Necesito darles palabras. Necesito que organicen, que sean capaces de expresar. Por tanto, el lenguaje es una habilidad prelectora clave. Clave, no podemos olvidarnos de ella. Muchas veces nos llegan niños de 3 años y enseguida les ponemos a hacer letras, a copiar nombres, etc. Vamos a las bases. Primero el lenguaje. Y junto con el lenguaje está la motivación. Sin ganas de aprender a leer, no vamos a aprender a leer. No, ni a leer sin ganas, sin motivación, sin conexión emocional con el aprendizaje no se puede dar. El aprendizaje necesita emoción. Y la lectoescritura también necesita emoción y conexión. Y a esto le llamamos fomento. El leer cuentos, el compartir historias, las narraciones orales, las dramatizaciones, teatralizaciones, el ir a la biblioteca, todo esto es fomento lector y es clave. Al inicio del proceso yo diría que durante todo, pero sobre todo estos niños tienen que tener ganas de aprender a leer. Para ellos la lectura, los cuentos, las historias tienen que ser algo significativo. Si no, este proceso, que es un proceso lento, complejo, de reciclaje neuronal, se va a hacer muy, muy complicado. Una vez tenemos palabras y estamos motivados y tenemos ganas, ¿dónde vamos? ¿Qué más necesitamos construir? Pues tenemos que seguir estirando desde el lenguaje. Y el lenguaje tiene dos partes: la significación, el entender qué sentido tienen las palabras, y la construcción de las palabras. Es la otra cara del lenguaje. Y a la construcción de las palabras le llamamos conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir la conciencia fonológica? Quiere decir ser capaces de notar cómo se construyen estas palabras, cuáles son los sonidos que me van a llevar a construir esta palabra.
Y esto es una habilidad prelectora clave, pero vendrá después del lenguaje. Si no conozco las palabras, ¿cómo voy a ser capaz de notar cómo se construyen? Necesito primero entender las palabras y ser capaces de expresarla. Y una vez ya, entonces me puedo enfocar en la construcción del lenguaje. Por tanto, primero lenguaje, segundo fonología, que es la otra cara de la misma moneda, y después le vamos a dar a esto que yo ya conozco, que es el fonema, un símbolo gráfico. Y esto es la correspondencia fonema-grafema. Y el símbolo gráfico es la letra, pero la letra es la expresión de un fonema. La letra es la expresión de un fonema. No podemos empezar presentando primero la letra y después el fonema. Porque tengo que construir de lo que me es más natural a lo que me es más abstracto cada vez. Si yo no tengo aún lenguaje y directamente me presentan las letras y no hay, estoy haciendo del 3 al 1, estoy yendo al revés, estoy construyendo la casa por el tejado sin las bases. Si yo quiero que este proceso sea un proceso, se construya de manera firme, tengo que hacer los cimientos bien hechos. Y la prelectura es los cimientos bien hechos. Esto es lo que tengo que construir. Por tanto, lenguaje, conciencia fonológica, correspondencia fonema-grafema, y después y durante todo el tiempo hay que entrenar una habilidad de manera transversal que es la motricidad. No se trata de poner a los niños y las niñas a escribir cuando no tienen habilidades motrices. Se trata de poder darles la oportunidad de desarrollar sus procesos motores para cuando estén preparados, cuando tengan estas habilidades adquiridas, puedan empezar a escribir. Por tanto, el desarrollo de la motricidad es importantísimo. Y el desarrollo de la motricidad, yo diría, en el área prelectora, no tiene que pasar por empezar a escribir letras, sino tenemos que poder desarrollarla de una manera mucho más conectada con ellos mismos. Y en la conexión, ¿qué tiene que ver con la conexión? Pues todas aquellas actividades que van a ser significativas para ellos. Y aquí nos estamos olvidando de cosas que antes hacíamos y cada vez hacemos menos, como subirse cremalleras, atarse cordones de los zapatos, limpiar una mesa, barrer. Todo esto es trabajo motriz. Cuando yo estoy subiendo una cremallera, estoy trabajando motricidad fina, estoy trabajando control del movimiento, estoy trabajando coordinación ojo-mano. Es una actividad súper compleja y además es una actividad significativa para ellos. Si a un niño cuando se intenta subir la cremallera enseguida le dices, no cariño, ya lo hago yo, pues aquí pasan muchas cosas. Primero le estás diciendo que crees que no es capaz, con lo cual, ¡pum!, esto va contra su autoestima. Y en segundo lugar, no le dejas la oportunidad de desarrollar sus habilidades motrices. Si nos ayuda a limpiar una mesa, ¿qué hago cuando limpio una mesa? Y si yo le enseño cómo limpiar una mesa, trabajo direccionalidad, cruzo la línea del centro, trabajo del lado a lado, izquierda a derecha, etcétera. Todo esto son habilidades motoras que voy a necesitar para el proceso lectoescritor. Si yo dejo que pongan el agua de la jarra en los vasos, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando todo el tono muscular que voy a necesitar para agarrar bien un lápiz y que no quede esta mano blanda. Por tanto, tenemos tantas y tan variadas actividades en la vida cotidiana, que nos pueden no solo ayudar, sino ser claves como habilidades motoras, que muchas veces nos inventamos actividades súper complejas, súper muy, digamos, cookies, pero que las mejores son aquellas que además sean significativas para ellos. Un niño que le dejas verter tú el agua, etcétera, pues que es un niño que se siente conectado, se siente, ostras, me han dejado hacerlo, puedo hacerlo, pertenezco a este grupo, ¿no? Yo también puedo hacer esto que hacen los mayores. Por tanto, sí que tengo muy claro que son actividades que quizá hemos olvidado y tienen un valor incalculable, incalculable desde el punto de vista motriz. Dicho esto, vamos a hablar un poquito más en detalle de tres áreas diferentes, del área del lenguaje, del área de la fonología
y para rematar un poco el área de la correspondencia, que son las 3 áreas que sí son secuenciales. El fomento lector y el área motriz son áreas transversales, es decir, que durante toda la etapa prelectora tendríamos que trabajarlas, no podemos olvidarlas. Fomento lector hay que iniciar desde el principio, pero también es transversal. Tenemos que trabajar esta motivación con la lectura. Pero lenguaje, fonología y correspondencia sí son secuenciales, sí que tenemos que tener en cuenta que hay que pasar de manera secuencial por cada una de ellas. Hablemos un poco sobre el lenguaje. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo del lenguaje? Tenemos 5 etapas distintas en el desarrollo del lenguaje. Tenemos que tener en cuenta que primero hay una primera etapa, es una etapa que le llamamos subconsciente, son aquellos bebés que os decía que son genios lingüísticos, que están desarrollando la fonología, están preparados para discriminar su lengua materna y ser capaces de adquirir la construcción, la fonología. Cuando hablamos de la conciencia fonológica, hablamos de traer al consciente un conocimiento que se desarrolla en la primera etapa del desarrollo del lenguaje en los bebés, muchísimo antes de haber desarrollado el código del lenguaje. Por tanto, hay una primera etapa, es una etapa auditiva y una etapa visual. Y esto es importante. La fonología no solo se desarrolla por el oído, se desarrolla por la vista. Y seguro que habéis visto a niños bebés que cuando habláis os miran la boca. Pues esto es el desarrollo visual de la fonología. Y creo que es importante tener este dato en cuenta porque la vista activa también las redes fonológicas. Cuando nosotros estamos trabajando con ciencia fonológica, nos enfocamos siempre, o la mayor parte del enfoque es auditivo. Intentamos discriminar los sonidos, pero pensar que tenemos otra entrada que podemos usar para trabajar la fonología, que es la entrada visual. Porque en el inicio ya la estamos usando, esta entrada visual. Por tanto, todas aquellas actividades que incorporen una actividad visual para discriminación fonológica funcionan muy, muy, muy bien. Por tanto, primera etapa, actividad auditiva y visual en el subconsciente, en los bebés. Una segunda etapa, que es una etapa motora, en la que repetimos, ¿no? Los bebés empiezan el balbuceo, empiezan la repetición de sílabas principalmente, para preparar el aparato motor para poder hablar más tarde. Tenemos una tercera etapa que es la de la conciencia. Entiendo, empiezo a entender el lenguaje, adquiero, ¿no?, la conciencia del lenguaje, aunque aún no soy capaz de producirla, ¿sí? Pero por esto los bebés entienden muchísimo antes que son capaces de producir. Hay una cuarta etapa que ahora es el inicio de la producción, el uso intencional de las palabras. Y empezamos con el sustantivo, con la palabra como centro. Y hay una última fase que es la explosión del lenguaje. Empiezo con los sustantivos, hay un enfoque muy claro de los niños por querer saber el nombre de las cosas, de aquello que tienen a su alrededor. Están muy interesados en los sustantivos. Después hay una segunda etapa que es la frase y una tercera etapa que es la explosión del lenguaje, del discurso. ¿Qué es lo que podemos hacer en cada una de estas etapas? En cada una de estas etapas, básicamente en la etapa 4 y la etapa 5, la etapa 1 es una etapa que esto se va a desarrollar, los bebés necesitan escuchar palabras, escuchar personas que les hablen, si no, esto no se va a despertar. Por tanto, recordar que el lenguaje se desarrolla en la vida en sociedad, por tanto, escuchar palabras. No aprendemos, está súper demostrado que no aprendemos del contacto entre humanos, no aprendemos a través de hablar, los bebés no aprenden a hablar a través de pantallas, sino necesitan el contacto con las personas. Es importante este dato, ¿no? Por tanto, necesitan hablar, necesitan discurso, necesitan que les cantéis, que les expliquéis cosas, que les narréis, etc. Hay una etapa en la que y esta etapa 1, 2 y 3 es una etapa de poder explicar muchas cosas, cantar mucho, explicar muchas historias.
cuentos en la medida que expliquen estos cuentos el mundo, cuentos simples pero que den palabras a aquello que ellos ven, etc. Aunque pensemos que no están entendiendo, estamos preparando. Hay un paso número 4 que es la intencionalidad de la comunicación, y aquí es muy importante que hagáis un esfuerzo por entenderles y no se corrige. Es decir, si yo digo, en vez de decir chupete, digo tete, no le voy a decir, no le voy a decir, no cariño, no se dice chupete, no se dice tete, se dice chupete. No corregimos, pero clarificamos. Importante que no os enganchéis en estas palabras que usan, porque a veces nos hacen gracia y empezamos a hablar ese lenguaje, pseudolenguaje que usan los niños. No, ellos necesitan que les hablemos bien, que les clasifiquemos. Ellos están probando y es normal que no lo consigan. Este aparato motor aún no está desarrollado perfectamente. Por tanto, nuestra gran labor es clarificar la palabra, clarificar el discurso y simplemente hacer ver, demostrar que estamos entendiendo su discurso sin corregir, pero clarificar. Y el momento de la explosión del lenguaje, esta etapa número 5, hay una etapa importantísima del sustantivo. Recomiendo mucho todos lo que son cuentos en los que hay imágenes, ¿no? Que estos diccionarios ilustrados en los que hay imágenes y palabras los consumen, digamos, como quien se bebe agua, ¿no? Porque para ellos realmente quieren adquirir los nombres, los nombres de las cosas que ven a su alrededor. El momento de las frases, de nuevo, cuando veáis que no hay una buena construcción, no corregimos, pero clarificamos, reformulamos la frase para ir modelando. Y la explosión del lenguaje, que se va a dar en la medida que les demos opciones. Es decir, hay que generar espacios de diálogo, de comunicación a través de los cuentos, a través de una lectura interactiva, a través de juegos en los que podáis, en los que ellos puedan expresarse, a jugar al teatro, juego simbólico, etc. Todo esto son juegos que basan o que buscamos que haya este lenguaje ordenado, este lenguaje que exprese ideas, bidireccional, etc. Por tanto, estas son las fases en lo que es el proceso de desarrollo, muy esquemáticas, en lo que es el proceso del desarrollo del lenguaje. Hablemos de fonología. La fonología también tiene una serie de fases. Hemos dicho que así como el lenguaje se desarrolla de manera natural, recordad, estamos genéticamente preparados para el lenguaje y todas estas fases se van a dar de manera natural cuando los niños tienen los estímulos necesarios. Y estos estímulos tienen que ver con la vida en sociedad y con la vida activa en la sociedad. La conciencia fonológica la adquieren en la etapa número 1. Lo que yo busco para aprender a leer es traer al consciente este conocimiento. Y esto sí es un aprendizaje que necesita instrucción directa. El desarrollo del lenguaje necesita acompañamiento. La conciencia fonológica necesita instrucción directa. Sabemos de hecho que hay un porcentaje, aproximadamente del 25% de los niños que sin instrucción directa no adquieren el conocimiento fonológico mínimo. ¿Y cuál es la secuencia de instrucción? ¿Y qué quiere decir la secuencia? Quiere decir que van a ser áreas que me van a ser más fáciles hacia áreas que me van a ser más complicadas. Por tanto, si yo empiezo con los niños enfocando aquí, pues es probable que no lo consigan. Por tanto, tener en cuenta que esta es la gradación de más fácil a más complejo. Tenemos un primer estadio que son las áreas preparatorias, que son juegos que me preparan para aprender a escuchar, juegos de escucha activa, con juegos que me preparan para escuchar, porque al final voy a necesitar escuchar, no para entender, sino para escuchar los sonidos, memories musicales, el juego de Simón Dice, juegos del teléfono, juegos acumulativos, ¿no? Como por ejemplo hemos ido de compras y hemos comprado, yo digo, un yogur y mi compañera dice un yogur y pan, y el otro dice un yogur, pan y leche. Por tanto, juegos que implican una escucha y una memoria auditiva. Y juegos a la vez que trabajen sobre la primera estructura del lenguaje, que son las frases. Hay que entender que las frases están formadas por unidades más pequeñas que son las palabras y necesitamos cierta reflexión sobre esto. Podéis jugar a juegos como por ejemplo, pues,
Estáis leyendo un cuento y cuando les decís, cuando escuchéis la palabra ratón, os toquéis la nariz, ¿no? Por ejemplo, le damos valor, explicamos que que el lenguaje se articula en frases que a su vez están formadas por unidades más pequeñas que son las palabras. Estas son áreas preparatorias que nos permiten una primera reflexión acerca de cómo se construye el lenguaje. Por encima, ¿qué tenemos? Por encima tenemos la sílaba. Por tanto, tenemos la palabra y la palabra a la vez se divide en unidades más pequeñas que son las sílabas. ¿Qué trabajaríamos con la sílaba? Dos cosas. Dividir las palabras en sílabas y modificar las palabras. Quitar sílabas y añadir sílabas. Pero lo que más arriba de la sílaba, ¿qué hay? La rima. La rima es una habilidad que la podríamos dividir en dos. Por un lado, la identificación de rima. Si los niños han tenido mucha exposición a las rimas a través de juegos de dedos, de retahílas, de cuentos, de canciones, etc., van a tener sensibilidad a las rimas. La primera realmente es la primera musicalidad del lenguaje. Si no lo han tenido, la identificación de rima va a ser compleja, pero si han tenido en estas etapas preparatorias, han tenido exposición a la rima, identificar rimas va a ser relativamente fácil. Pero la creación de la rima, es decir, yo te doy una palabra y tú me das una que rima, es una habilidad compleja y necesita un conocimiento silábico. Por esto os propongo la rima después de trabajar la sílaba. ¿Sí? Y la rima se subdividiría en dos partes: identificación de rima y creación de rima. Y por último, cuando ya hemos trabajado la palabra y ya tenemos mucha sensibilidad, vamos a buscar ir al fonema. ¿Y el fonema qué es? Notar los sonidos individuales de las palabras. Y primero, ¿qué haremos? La segmentación. Primero haremos la presentación de los sonidos. En segundo lugar, haremos la mezcla. Es decir, yo te doy un sonido, una palabra en sonidos y tú la compones. La tercera es, ahora te toca a ti dividirla. Y primero, ¿qué van a notar? El sonido inicial. Después lo que es más fácil es el final. Y por último, todos los sonidos. ¿Qué necesito para aprender a leer y a escribir? Necesito que los niños tengan conciencia de fonema, segmentación de la palabra completa. Si no tengo segmentación de la palabra completa y no tengo capacidad de mezcla, si no tengo mezcla no voy a leer. Y si no tengo segmentación de la palabra completa, no voy a poder escribir. Cuando escriba me voy a dejar letras. ¿Por qué? Porque me estoy dejando sonidos que no discrimino. Por tanto, la conciencia de fonema es clave. Pero no podemos entrenar directa el fonema, muchas veces necesitamos estos pasitos. Podemos entrenar, por ejemplo, hay metodologías como Montessori que van directo al fonema, pero en realidad no van tan directo al fonema, sino que trabajan bien la rima y hay un muy buen trabajo sobre el lenguaje, con lo cual en realidad están trabajando sílaba y rima a través de la rima, y después se enfocan mucho en el fonema, porque realmente lo que yo necesito para leer es este fonema. ¿Y cuando presento las letras? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan las letras en todo esto? Pues la correspondencia fonema-grafema queda cuando estos niños discriminan el sonido inicial de manera autónoma de determinadas palabras, cuando ellos son capaces de discriminar independientemente de la palabra todos los sonidos, cuando ya hay discriminación inicial, puedo presentar las letras. Esto es que ya hay un conocimiento fonológico. Luego necesito seguir trabajando la fonología, pero puedo introducir las letras. Va a ser mucho más fácil el reconocimiento de la grafía si tengo la fonología sentada que si no la tengo. Porque pensar una cosa, las vocales, ¿por qué presentamos muchas veces primero las vocales? Porque suenan. Y el nombre de la letra y el sonido es igual. A, E, I. ¿Pero qué pasa con la B? La B se dice B, pero suena B. La C se dice C, pero suena K. Me estás pidiendo que reconozca el símbolo, el nombre y el sonido a la vez. Esto puede generar cierta confusión, ¿no? Y sobre todo, además, me estás pidiendo que reconozca en una palabra. ¿Sí? Yo puedo no reconocer el sonido. Puedo reconocer el símbolo, pero no reconocer el sonido. Con lo cual, pensar que necesitamos siempre construir de aquello que me es más natural. Y me es más natural la construcción del lenguaje que la arbitrariedad en el fondo de un símbolo
que es una letra, que es un símbolo que hemos decidido que da respuesta a un determinado fonema. Bueno, me he enrollado bastante. Dejarme 30 segundos, digamos, para cerrar. Hasta aquí la presentación de hoy. Quería poner un poco en contexto, sobre todo quería transmitir la idea de la importancia de las habilidades prelectoras, de la enorme importancia de la preparación prelectora, que no es ninguna tontería, al revés, estamos hablando de que necesitamos trabajar muchísimo toda la parte prelectora antes de entrar en el proceso, y como habéis visto, aquí no he hablado aún de proceso, de inicio. Cuando tenemos todo esto, estamos preparados para iniciar la escritura, para iniciar la lectura, para automatizarla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada, dejarme explicaros que tenemos, si os interesa este contenido, tenemos un curso que es el curso de habilidades prelectoras, que lo que hacemos ¿qué es? Pues vamos a pasar por todas estas habilidades: lenguaje, fonología, correspondencia, fomento lector y motricidad. Es un curso organizado en 5 bloques, y en cada uno de estos 5 bloques os presentamos 2 cosas: secuencia, qué es lo que necesitáis trabajar en cada una de estas áreas, cuándo trabajarlo, y sobre todo actividades tipo que podéis hacer para trabajar. Yo creo que es un curso, ayer terminamos el último webinar de la edición que estamos haciendo y coincidían, os transmito lo que me decían, que es un curso que da mucho orden. Da mucho orden y da mucha secuencia y da mucha tranquilidad saber que tienes que hacer un paso detrás del otro, ¿no? Es un curso que creo que ordena y da a la vez muchas ideas de cómo trabajar todas las habilidades prelectoras de manera secuenciada y ordenada. Dicho todo esto, nos quedan, vamos a dejar 5 minutos de preguntas. Os animo a que las dejéis a través de la opción preguntas y respuestas, y mientras vais escribiendo os voy a dejar en el chat el enlace del curso por si a alguien le interesa. Darme un segundo. A ver, os lo voy a colgar por aquí. Vale, esperar que os comparto pantalla, así también podéis ver el recorrido por si algún día queréis. No sé qué he hecho. Vale. Vale. Podéis entrar en nuestro apartado lectoescritura y el curso es habilidades prelectoras, ¿sí? Tenemos hasta mañana, día 30, está aún disponible los descuentos de escuela de verano, que son, que tenéis, si os apuntáis a un curso, tenéis un 10%, si os apuntáis a 2 cursos tenéis un 20%, si os apuntáis a 3 tenéis, o más de 2 tenéis un 30%, ¿sí? Os lo dejo el enlace por aquí, no sé si lo habéis visto, creo que no, a ver, ahora sí, ¿verdad? Vale. Vale. Me voy a preguntas, por favor, dejarme las preguntas vía preguntas y respuestas, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, necesitáis el link para ver los webinars anteriores. Sí, os dejo el enlace, es este, está en el apartado vídeos, ¿vale? Os lo dejo también colgado en chat si queréis. Ahí va. Vale, venga, ¿qué más? Vamos. Vale, a ver. ¿Cómo se puede comenzar a intervenir en lecto con un niño con autismo en primer grado que no tiene lenguaje? Vale. A ver, es importante entender una cosa. Puede ser un niño que no tenga lenguaje expresivo, pero entienda el lenguaje, no tenga lenguaje comunicativo, no se comunique de manera oral, pero entienda las palabras, porque haya desarrollado de manera natural. Otra cosa es que exprese, pero haya desarrollado. Podemos empezar a trabajar a través de sus sistemas de comunicación, podemos trabajar de la misma secuencia. Trabajaríamos la fonología, muy interesante trabajar toda la fonología a través de sistemas de palabra aumentada, por ejemplo, sistemas que nos marquen de manera visual las partes que tiene nuestra palabra, etc. Hay que trabajar lo mismo,
es importante entender que yo no me quiera comunicar no quiere decir, como que yo tenga dificultad de usar el lenguaje de manera social, no quiere decir que yo no entienda el lenguaje. Entonces, este es el punto. Este es el punto, ¿no? El proceso es exactamente el mismo. Hay que trabajar las habilidades fonológicas y sí recomiendo mucho trabajar todos estos sistemas de palabra aumentada que nos ayudan muchísimo a trabajar, por ejemplo, toda el área fonológica. Hicimos hace un mes o así, no, a mayo, bueno, no recuerdo, pero hicimos un curso para un colegio de educación especial, justamente con muchos casos de chavales con autismo y bueno, hay sistemas y sobre todo para entender que yo no me sepa expresar no quiere decir que yo no haya desarrollado toda la ruta del lenguaje. Vale. En una lectura de una lista de 24 pseudopalabras y otra de 24 palabras, un niño de 10 años se demora en la lectura de las pseudopalabras 1 minuto con 53 segundos y en la lectura de palabras 30 segundos. Las preguntas son, ¿qué nos indica este dato sobre la diferencia de los tiempos de lectura? Y la otra, ¿qué puede hacer para fortalecer las rutas lectoras? Vale. Bueno, me interesaría saber no solo palabras y pseudopalabras, sino dos cosas para darte una explicación. Longitud de la palabra versus la pseudopalabra y la cantidad de veces que ha leído las palabras. Si estas palabras las ha leído muchas veces, quiere decir que las está leyendo vía ruta léxica y por tanto este niño tiene la ruta fonológica automatizada. Las pseudopalabras probablemente no las haya leído en su vida, con lo cual las está leyendo a través de la ruta fonológica y esto nos dice que automatizar ruta fonológica está en ruta léxica y por tanto está en un proceso de automatización de la lectura, está en un buen proceso. El dato concreto de los minutos y los segundos me importa bastante menos que la evolución que tenga. Por tanto, esto es lo que te está diciendo este dato, básicamente que ya hay automatización fonológica. ¿Qué puedo hacer para fortalecer las dos rutas? A ver, para fortalecer estas rutas, este niño tiene automatizado, con lo cual está automatizando ruta fonológica, ahora básicamente necesita práctica ahora y necesita motivación, yo diría. Básicamente necesita mucho fomento ahora mismo, pero a nivel neurológico está en proceso. No es un buen dato. ¿Hay un orden en la secuencia fonológica? Bueno, hay un cierto orden, sí. Hay un cierto orden, sí. Primero sería prelectura, áreas preparatorias. Os dejo para no alargarme, porque no me quiero alargar más, pero os dejo un enlace con información. No, un enlace no, os voy a dejar hay una webinar, un vídeo en la que hemos hablado sobre este tema bastante en detalle, ¿vale? Pero bueno, básicamente empezaríamos por áreas preparatorias a exposición a la rima y luego seguiríamos por sílaba y rima y luego pasaríamos básicamente al fonema y a la correspondencia. Os lo dejo por aquí. Os lo dejo en chat, ¿vale? Venga. ¿Siempre hay que regresar a las habilidades prelectoras cuando está habiendo dificultades, a pesar de que los niños tengan 9 años? Depende. Depende. Básicamente, la mayor parte de dificultades están en una falta de habilidades prelectoras, pero pueden no tener dificultad. Es decir, la edad me importa menos. Muchas veces, como os decía, estamos queriendo adelantar sin dar todas las habilidades y esto da lugar a diferentes errores. No hay que hacer todo el proceso, es decir, un niño de 9 años que presenta una dificultad, lo interesante que tenemos es que detectar esa dificultad e intervenir específicamente sobre ella. No hace falta volver a hacer todas las habilidades lectoras con el orden que yo os he presentado hoy, ¿no? Si yo detecto que falta conciencia de léxico, me voy a trabajar conciencia de léxico. Si yo detecto que falta conciencia de fonema, segmentación palabra completa, me voy a trabajar solo esto, ¿no? Entonces, bueno,
la mayor parte de las dificultades tienen que ver con las habilidades prelectoras. Lo importante es entender exactamente dónde está la dificultad. Tenemos un curso súper práctico y súper chulo que va sobre esto, que se llama Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, que os voy a dejar el enlace porque es específicamente sobre esto, para saber, dada la dificultad o dado el error que hacen los niños, dónde están de este proceso y cómo podemos intervenir de manera efectiva. Os lo dejo por aquí por si a alguien le interesa. Venga, 2 últimas preguntas que no me va a dar tiempo de más. Vale, si bien el tipo de letra no es significativo a la hora de leer, ¿cuál sería su recomendación del tipo de letra para escribir? Vale, mi recomendación en relación al tipo de letra es que demorar la escritura manuscrita. Dar mucho tiempo a la mano para madurar, dar muchas experiencias de maduración a esta mano y presentar solo un tipo de letra. Y mi recomendación es que sea la letra que le vaya a ser más útil. No presentar primero la mayúscula, luego la cursiva, luego la imprenta. No, vamos a hacer todo el proceso presentando un tipo de letra y mi recomendación es retrasar la escritura manuscrita. Muchísimo, porque para darle justamente tiempo a esta mano y que sea capaz después de escribir sin ninguna dificultad. Vale. Si hay un niño sin estos procesos y etapas claras y pide el colegio leer, ¿cuál sería el manejo? Si nosotros tenemos un niño que sabemos que el proceso, este niño no tiene estas habilidades aún, pero en el cole le piden leer, no va a leer. Es que no va a leer. Entonces, lo mejor que podemos hacer en casa es apoyarle con las prelectoras. Si a tu hijo le cuesta mucho leer porque no tiene habilidades prelectoras, le falta fonología y en el cole no se la dan, pues la damos nosotros. ¿Sí? Mirar, esto es así. Por poner un niño que tiene dificultad en leer a leer, no lo va a conseguir. ¿Sí? Si a mí me dicen, María, tienes que hacer un cálculo de física cuántica y lo tienes que hacer. Y te vas a sentar aquí y hasta que no te levantes no lo vas a conseguir. ¿Sabéis qué va a pasar? Que no lo voy a conseguir porque no tengo ni idea. Si a mí me explican la teoría y yo tengo los conocimientos, podré hacerlo. Pero por mucho tiempo que me pongan delante un cálculo, si no me explican cómo hacerlo, no lo voy a hacer. Pues esto es lo que pasa con la lectura. Por mucho que forcemos, si no estamos preparados, no lo vamos a conseguir. ¿Y sabéis qué conseguiréis? Bloquearlos. Bloquearlos con la lectura. Y un bloqueo de aprendizaje de base emocional no es una tontería. Es muy complicado de quitar, es muy complicado de intervenir y por tanto es mucho mejor que no forcemos. Ayudar siempre, pero con cabeza. Y en el cole le piden leer y él no tiene las habilidades, pues se las vamos a dar en casa. Más claro, el agua. ¿Cómo puedo iniciar con niños que tienen algún síndrome? Pues no sé qué refieres con algún síndrome, pero bueno, el proceso es el mismo. ¿Sí? El proceso es exactamente el mismo, independientemente de mi condición, otras condiciones, ¿no? Con lo cual, a lo mejor voy a tardar más, a lo mejor me va a costar más tener lenguaje, a lo mejor me va a costar más tener fonología, pero tengo que pasar por estos pasos, con lo cual iniciaré de la misma manera. Mi hijo aprendió a leer y a escribir con letra de imprenta a los 3 años, pero ahora en el colegio quieren que escriba en corrido y él no quiere, no puede. ¿Cómo ayudarle en casa? Bueno, pues básicamente trabajando su motricidad, trabajando todas las actividades motrices para que pueda escribir con otro tipo de letra que implica una mayor habilidad motriz. Con lo cual, probablemente no quiere porque le vaya a costar, porque no tiene las habilidades motrices. Sobre todo no forzar, ¿sí? Nunca, nunca. Forzar es bloquear. Forzar es bloquear. Pensar en preparar, dar las herramientas para que cuando se sientan preparados sean capaces de hacerlo. Os voy a tener que dejar ya aquí. Nos hemos pasado casi 10 minutos de la hora que teníamos
estipulada. Yo simplemente quiero daros las gracias por haberme acompañado esta tarde y os voy a mandar información de, bueno, la presentación, la grabación y información del curso, que os digo que es un curso súper práctico y que da mucha luz y mucha claridad. Así que si alguien se anima, os espero a partir del lunes día 5. Muchísimas gracias y hasta pronto.